Que no se apaguen las truchucas, las pifilcas, los cultrunes, y que la Fafán cruce la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico, para que este pueblo que está despierto, el pueblo mapuche, desde siglo, rompa el espacio y el tiempo de toda una nación, de norte a sur, de Punta Arenas hasta Arica, que se escuche en el mundo entero. No lloramos a un huaychafe. 10 más se levantan con el grito Marichihueu. Hola, buenas noches. Con estas conmovedoras palabras que ha pronunciado Patricio Rivera en homenaje al compañero Marchán asesinado el día de ayer en la Araucanía, damos comienzo a esta transmisión que hace ya un año hacemos todos los días sábados en nombre del Movimiento por la Asamblea Constituyente. En esta oportunidad, el tema que trataremos es el 50 aniversario de la nacionalización del cobre y la gran batalla que tiene el pueblo chileno por recuperar la plena soberanía sobre sus recursos mineros y sobre todo los bienes comunes de todos los pueblos de Chile. Este programa se viraliza y se transmite además por los Facebook de MOV Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Capacitación Ciudadana y Cabildo Maucho. Agradecemos también a la Comisión de Comunicaciones del Movimiento de Asamblea Constituyente y al equipo que produce este evento, encabezado por Adelchi Santana, y en esta oportunidad será moderador acompañándome en esta actividad el compañero Patricio Rivera, que por cierto es un ingeniero minero, artista, compañero de cárcel y de muchos años de lucha, de varias décadas en realidad, por la causa de los pueblos de Chile. En esta oportunidad van a exponer María Graciela Galarce, economista de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Sociales de la Flaxo de México, ¿no? Ella fue representante, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de la Unidad Popular y trabajó el tema del cobre muy en profundidad junto a su esposo, nuestro querido amigo y compañero Orlando Caputo, quien en esa época también trabajaba en la Corporación del Cobre en representación del presidente Allende, cuando éramos jovencitos, hace unas cuantas décadas ya, ¿no? También nos va a acompañar en esta oportunidad Luis Díaz Borges, profesor, presidente del Comité de Defensa del Cobre de Valdivia, autor de numerosos artículos y publicaciones en torno a esta materia, que en aquellos años era un joven dirigente estudiantil que llegó a ser a 23 o 24 años alcalde de Valdivia el año 73 y por un pelo se salvó de ser fusilado porque hubo mucho fusilamiento en Valdivia. Bueno, es un sobreviviente que ha mantenido en alto la causa por la que ha luchado desde joven. Antes de entrar en materia, ya en el cuerpo del programa, permítanme recordarles que al término del programa anterior, le enviamos un saludo cariñoso a quien en ese momento estaba gravemente enferma, nuestra querida hermana Luisa Toledo. Pocas horas después de aquel programa falleció. Le transmito a su familia todo el pesar del movimiento de la Asamblea Constituyente por la pérdida de una mujer, de una luchadora de tanto fuste, tan profundamente comprometida con la causa del pueblo chileno. Madre de Eduardo y Rafael, asesinados en dictadura en marzo de 1985, y de Pablo Vergara Toledo, asesinado en dictadura
el 5 de noviembre de 1988. Cosa extraña, había habido un plebiscito el 5 de octubre del 88 en que el pueblo se sintió eufórico, feliz, porque había perdido la votación Pinochet. Poquito después de esa euforia se produce este asesinato. Suena parecido con la euforia que hemos tenido en estos días a raíz de la derrota de las fuerzas más conservadoras en las últimas elecciones, y sin embargo al poquito tiempo entonces aparece un crimen que es del compañero Marchant en este caso. Bueno, en relación a lo que nos convoca hoy día, habría que señalar principalmente qué pasó el 11 de julio de 1971. Allende había sido elegido el 4 de septiembre de 1970 con apenas un 37% de los votos, con poquita diferencia por sobre su contendor, don Jorge Alessandri. Y en su programa tenía anunciada la nacionalización del cobre, igual que Radomiro Tomic, pero no tenía mayoría en el Parlamento. ¿Qué hizo el presidente? ¿Se echó a llorar? ¿Se encerró en su oficina? No. Apeló al poder constituyente originario. Apeló a todos los pueblos de Chile. Recorrió el territorio de punta a punta y abrió un debate nacional. Y en ese debate participaron todos y todas las chilenas y chilenos, de todas las vertientes políticas e ideológicas, incluyendo los empresarios, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, la masonería, los partidos políticos, las juntas de vecinos. Y con esa fuerza el pueblo fue acorralando a los sectores que durante 40 años se oponían a la nacionalización del cobre, que tenían mayoría en el Parlamento, pero avanzó hasta que logró la unanimidad para que el 11 de julio del 71 se promulgara la reforma constitucional que nacionalizó el cobre, que pasó a ser prácticamente el hecho más importante de toda la historia de Chile desde la proclamación. En contraste con este proceso que unió a todos los sectores, que mostró la capacidad de ser soberano de un pueblo cuando realmente tiene conductores honestos como Allende, años después, en 1990, de manera subrepticia, a espaldas de la opinión pública, el presidente Elwin gatilla 3 leyes consecutivas mediante las cuales se desnacionaliza el cobre, y aquí estamos, a 30 años de ese proceso de privatización, con una tragedia nacional, con una catástrofe que afecta a millones y millones de chilenas y chilenos, que no solo se debe al modelo económico, a la explotación de los trabajadores, a la opresión del capital extranjero, se debe también a que los partidos políticos, los candidatos de las distintas fuerzas políticas, han guardado silencio sobre el robo que afecta al cobre chileno, cómo nos están saqueando una riqueza colosal. ¿Han escuchado ustedes algún candidato presidencial, algún candidato a la convención, algún candidato a alcalde, a concejal, algún líder político que haya denunciado cómo el cobre está siendo saqueado por potencias extranjeras? Y es un tema tan importante que la única manera de impedir que el pueblo se rebele por este saqueo de nuestra riqueza es guardando silencio, prohibiéndolo a los noticiarios, con la ley del hielo. Y tiene un precedente esta ley del hielo. Apenas elegido Elwin como presidente de la República, antes que asumiera su mandato, recibió a varios de los que serían sus colaboradores. Entre ellos recibió a nuestro poeta y Premio Nacional de Literatura Armando Uribe, que es a su vez un abogado experto en la minería, erudito en los temas del cobre. Y esto ocurrió antes del 11 de marzo de 1990, antes que asumiera Elwin, que ya había sido electo.
Y en esa entrevista, Armando Uribe encara al futuro presidente, al presidente electo, y le dice: dígame, presidente, ¿qué vamos a hacer con la gran minería del cobre que nacionalizó el pueblo chileno por unanimidad y que ahora una parte de ella está en manos de capitales extranjeros porque la dictadura haya entregado el 7 o el 8% de la producción de cobre? Y la respuesta de Patricio Aylwin, después de un largo silencio, fue poner sus dedos sobre la boca y hacerlo callar. Le dijo textualmente: "Shh". Este hecho que informó Armando Uribe en un seminario que me tocó organizar en la Universidad de Chile, ejemplifica el silencio que durante 30 años los partidos gobernantes han mantenido, ocultando al pueblo chileno que con esta gran riqueza no habríamos tenido que pasar los terribles dolores y angustias que hemos soportado en esta crisis, que es primero económica y después es pandémica por la expansión del virus del COVID-19. Creo que ilustra de esta manera el tremendo tema que tenemos en debate, y agradezco a los expositores que son personas que se han dedicado a estudiar esta situación y que nos van a dejar hoy día más compenetrados de este tema para que podamos luchar por la defensa y recuperación del cobre chileno. Dicho esto, entonces le ofrezco la palabra a Graciela Galarce. Adelante, por favor, Graciela. El micrófono, por favor. Estás con el micrófono cerrado. Ahí sí. Ok, ahí sí. Ahí te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por habernos participado de este interesante tema que nos ha convocado, digamos, a Orlando y a mí por muchos años. Hemos un tema candente, trascendental y que es permanente, que lo hemos seguido. En esta oportunidad he preparado un documento, personalmente, en que lo he dividido en dos partes: la nacionalización del cobre realizada por Salvador Allende, y una segunda parte que es la desnacionalización del cobre y la eventual y la futura renacionalización del cobre. Son dos temas que los presentaré por separado porque creo que es importante hacer un corte en el tiempo y la importancia que cada uno de ellos tiene. Para estos efectos yo me tomé el trabajo de hacer por escrito lo que hemos trabajado durante muchos años basándonos en nuestros propios documentos, en nuestras propias investigaciones. Lo leeré para irme en forma sistemática y tranquila. El primer tema: la nacionalización del cobre realizada por Salvador Allende. En esta presentación, en primer lugar, un homenaje a todos los compañeros de la gran minería del cobre que fueron asesinados en dictadura. En ellos, en el nombre de David Silverman, gerente general de Chuquicamata, y de Ricardo García, gerente general de El Salvador. En el nombre de ellos, un reconocimiento y un recuerdo afectuoso a todos nuestros compañeros que cayeron por la lucha del cobre. En primer lugar, la importancia del cobre chileno para Chile y en el mercado del mundo. El cobre es la principal riqueza básica de Chile. Representa aproximadamente el 60% de las exportaciones chilenas. Chile es el principal productor de cobre a nivel mundial con un 28% y con un 33% de participación en las exportaciones mundiales. Pero lo más importante en una perspectiva histórica es que Chile tiene las mayores reservas de cobre a nivel mundial, en torno a un 30%. Las exportaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que cuenta con más de 11 países, en los últimos años representan entre un 30 y un 35% de las exportaciones mundiales de petróleo. En tanto,
Chile, como hemos señalado, representa más del 33% de las exportaciones mundiales de cobre. Arabia Saudita, principal exportador de petróleo de la OPEP, tiene alrededor del 10% de las exportaciones mundiales de petróleo. Chile, en términos relativos, representa más de 3 veces su participación en las exportaciones mundiales de cobre de lo que la Arabia Saudita representa en las exportaciones de petróleo. Otra comparación. Las exportaciones chilenas de cobre son superiores a las exportaciones de petróleo de México, que es también su principal riqueza básica. En tanto, la población de México de 125 millones y la población chilena es de 19 millones. Es decir, México tiene 6,6 veces la población de Chile. Sin embargo, esta gran riqueza de Chile nuevamente se ha desnacionalizado. Las grandes mineras mundiales en Chile en el año 2019 ya controlan el 72% de la producción de cobre de nuestro país. En tanto, Codelco ha disminuido su participación y que controlaba el 100% con la nacionalización a solo el 28% con la actual desnacionalización que hemos sufrido. El cobre, por su importancia en Chile y en el mercado mundial, el presidente Salvador Allende lo denominó el sueldo de Chile. Segundo tema. Propuestas de nacionalización del cobre desde 1950 hasta 1970. Salvador Allende le asignaba al cobre una importancia trascendental para Chile y para su pueblo. De allí que la nacionalización del cobre estuvo presente en sus 4 programas a la presidencia de Chile desde el año 1952. Un año antes, en 1951, se había presentado en el Senado de Chile el primer proyecto de nacionalización del cobre por los senadores comunistas Salvador Ocampo y Elías Laferte. Posteriormente, en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, 1964-1970, se desarrollaron 2 iniciativas, la chilenización del cobre y la nacionalización pactada. La primera debía durar 20 años, fracasó. A los 4 años debió ser sustituida por la nacionalización pactada que sufrió igual suerte. Las empresas norteamericanas Anaconda y Kennecott elevaron en forma significativa sus utilidades entre 1965 y 1970, o sea, en 6 veces o 500%. El aporte al Estado chileno fue bastante menor a lo esperado. Esto se dio a que las empresas norteamericanas tenían a su cargo la administración de las minas y controlaban las ventas. Posteriormente, Radomiro Tomic, quien había participado inicialmente en las negociaciones señaladas y que fracasaron y que las criticó duramente, incorporó al programa de su candidatura de presidencial de 1970 en representación de la democracia cristiana la nacionalización del cobre. Por tanto, 2 de las 3 candidaturas presidenciales en 1970, Radomiro Tomic y Salvador Allende, tenían en sus programas presidenciales la nacionalización del cobre. En la década de los años 50, esta idea de nacionalización de cobre se abría paso muy lentamente. En los años 60 tomó fuerza como una bola de nieve que se transformó en una avalancha. La mayoría de los chilenos se movilizaron por la nacionalización del cobre. Allende, en el primer día de su gobierno, en noviembre de 1970, designó representantes del nuevo gobierno en Codelco y en los distintos directorios de las sociedades mixtas para asegurar el funcionamiento de las empresas con el apoyo de los trabajadores. En diciembre de 1970, Allende envió al Congreso el proyecto de nacionalización del cobre. Allende denunció que, comillas, las 4 grandes empresas norteamericanas que han explotado en Chile estas riquezas han obtenido de ella en los últimos 60 años ingresos por la suma de $10.800 millones. Si consideramos que el patrimonio nacional logrado durante 400 años de esfuerzo asciende a unos $10.500 millones, podemos concluir que en poco más de medio siglo
Estos monopolios norteamericanos sacaron de Chile el valor equivalente a todo lo creado por sus conciudadanos en industrias, caminos, puertos, viviendas, escuelas, hospitales, comercio, etcétera, a lo largo de toda su historia. Allende afirmó enfáticamente que por tratarse de la principal riqueza básica del país y porque su nacionalización daba paso a la segunda independencia nacional, la nacionalización del cobre debía estar consagrada no en una simple ley, sino en la Constitución chilena o Carta Magna. Al respecto señaló: al presentar al Congreso Nacional esta reforma constitucional, estamos afirmando que no estamos dispuestos a tolerar más esta situación y de ahora en adelante en nuestra propia Carta Fundamental quedará establecida nuestra decisión de que las riquezas chilenas sean de los chilenos y para los chilenos, que basados en ellas construirán una nueva vida y una nueva sociedad. Acentuando lo anterior, Allende agrega: la importancia que para la existencia libre, independiente y soberana del país tiene esta nacionalización exige que ella sea solemnizada con la adopción de una decisión al más alto nivel jurídico concebible, aquel nivel en que es el propio soberano, el pueblo, actuando como poder constituyente, nótese la palabra, pueblo constituyente, quien expresa su voluntad. Así, queremos enfatizar, poner de relieve en los planos nacional e internacional que tenemos clara conciencia de que la nacionalización significa el nacimiento de la independencia política y que está marcada por una carta fundamental. Creemos indispensable que el nacimiento de Chile a la independencia económica sea también registrada en la Constitución. Allende tuvo presente la resolución de las Naciones Unidas 1803, Soberanía Permanente de los Recursos Naturales, de 1962. En la actual lucha por la renacionalización del cobre, esta resolución adquiere una trascendencia fundamental. Esta resolución señala: el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos nacionales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado. Continúa: la violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la cooperación internacional y a la perseveración de la paz. El 11 de julio de 1971 se aprobó la reforma constitucional que nacionalizó el cobre, aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional. Allende, ese mismo día, en su discurso al país, desde la ciudad de Rancagua, afirmó: hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política. Por eso, nada más significativo el que haya escogido para hablarle a la patria como presidente de ella, Rancagua, la Plaza de los Héroes. Aquí se sienten el ayer y el pasado, el heroísmo de los que lucharon y sacrificaron sus vidas para darnos sentido y contenido de pueblo. Aquí está presente la imagen de O'Higgins y aquí podemos decirle al padre de la patria que somos sus legítimos herederos y que fue el pueblo el que ganó esta batalla de la independencia y la dignidad nacional. Continúa: es el día de la solidaridad porque Chile ha sido castigado por la fuerza de la naturaleza. Aquí Allende se refiere a temporales de lluvia, viento y frío, y por un terremoto que afectó Valparaíso, Aconcagua y Coquimbo en esos días. Es por eso que este día, que es el día de la dignidad, tiene que ser el día de la solidaridad. Palabras fantásticas, palabras actuales. Dignidad y solidaridad. Sentencias que relacionan a Allende con el estallido social y la pandemia que estamos sufriendo. Allende, al final de su discurso, declara: lo hemos dicho y sabemos que se entiende nuestro lenguaje. Los trabajadores del cobre no serán dueños de las minas para beneficio exclusivo de ellos. Son dueños de las minas en cuanto las minas les pertenecen al pueblo y a los trabajadores del cobre forman parte del pueblo. Y los trabajadores del cobre tienen que entender, lo saben y lo van a vivir, que el esfuerzo de ellos estará destinado a hacer posible que cambie la vida del niño y la mujer chilena, que el esfuerzo de ellos y el cobre estarán destinados al progreso de la patria,
un Chile distinto, por una sociedad nueva, compañeros mineros, trabajadores, duros del metal, rojo metal. Una vez más debo recordarles que el cobre es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan. El cobre nacionalizado aumentó la producción. Fue un bien administrado por los chilenos a pesar del boicot estadounidense, lo cual ha sido reconocido por historiadores, incluso historiadores de derecha actualmente. Esta sería la primera parte. Muchas gracias, Graciela Galarce. Muy clara la exposición y agradecemos también la fuerza con que la has planteado. Menos mal que estoy cerca porque lo estoy. Nos ha impactado mucho, muchas gracias. Bueno, entonces le ofrezco la palabra a nuestro expositor Luis Díaz Borges, que nos está hablando desde Valdivia. Adelante, Luis. Bien. Bueno, yo quisiera retomar algunos temas relacionados con la desnacionalización, que yo creo que, y con la nacionalización, que de alguna manera nos vamos a topar con Graciela, quién sabe, pero que me parece muy relevante, en particular, señalar cómo se produjo este escandaloso proceso de desnacionalización. Y fue clave la participación de dos personajes que operan como verdaderos agentes de los gringos, para decirlo claramente, el inefable José Piñera y el señor Vigil. Ellos impusieron en el seno de la Junta y lograron que la Junta Militar aprobara la ley 18.985, conocida como el Código Minero. El Código Minero estableció la posibilidad de privatizar el cobre, pero de manera absolutamente inconstitucional. Es así que hubo oposiciones muy fuertes de parte de la oposición a la dictadura, pero aún cabe mencionar que alguien como Pablo Rodríguez Gres, dirigente, jefe del grupo ultraderechista, ¿no es cierto?, Patria y Libertad, denunció que esta ley era inconstitucional, porque la Constitución de Allende, el artículo que introdujo Allende en la Constitución del 25, que reza explícitamente que las minas pertenecen al Estado de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible, hacían imposible desde el punto de vista constitucional que se privatizara el cobre. Y de hecho hubo sectores dentro de la dictadura y de sectores militares que estaban abiertamente por mantener la nacionalización del cobre. Había también una oposición muy importante al fines de la década de 80, ¿no es cierto?, donde participaban personeros como Gabriel Valdés Valcasó, demócrata cristiano, Ramiro Tomis, ha sido citado aquí también el escritor, ¿no es cierto?, que contó la anécdota del dedo. Es decir, hay dos historias de dedos aquí en Chile muy significativas. La primera muy conocida, pero la segunda absolutamente desconocida. Graciela hacía mención de ello. Cómo Elwin, ¿no es cierto?, llevándose el dedo a la boca, impuso un silencio sobre esta privatización que ha durado muchísimos años, porque es el silencio más estruendoso que existe en Chile, lo que ha pasado con el cobre, porque además de que la casta política, ¿no es cierto?, y en particular los medios de comunicación han jugado un rol determinante en el ocultamiento de esta verdadera catástrofe que ha sido la privatización del cobre en base a una ley inconstitucional, por cuanto contradice el artículo que yo señalo, que además
de haber sido introducido por Allende en la Constitución del 25, fue replicado íntegramente en la Constitución de Pinochet. O sea, estamos hablando de un artículo el artículo 19, inciso 24, ¿no es cierto?, de la Constitución, que sigue vigente, y que estableció estos 4 adjetivos perentorios de la propiedad absoluta, exclusiva, inalienable, imprescriptible de las minas en Chile como propiedad del Estado. Y estos 2 señores instalan una figura jurídica absolutamente discutible, que le llaman la concesión plena. Y eso de plena significa automáticamente, en los hechos, una propiedad de a quien se le conceden las minas, porque hace agua una disposición constitucional. Es decir, aquí resulta curioso cuando algunos personajes, algunos que conocemos muy bien, hablan de que Chile es un Estado de Derecho donde las instituciones funcionan. Y respecto de lo que constituye la principal riqueza de este país, simplemente se ha burlado la Constitución y se ha impuesto una ley que por la naturaleza de la jerarquía de las leyes en cualquier país del mundo no puede atropellar lo dispuesto en una Constitución. De manera que esto de la concesión plena es una aberración jurídica. Y lo curioso es que además esta figura extraña es una figura que no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, evidentemente que un desaguisado de esta naturaleza no podía ser aceptado por nadie. Sin embargo, se da la curiosa situación que durante la dictadura no ha habido un proceso de privatización del cobre como se dio sí a partir del dedo del señor Elwin. Y no se dio por varias razones, digamos, ¿no? El primero, por lo que yo mencionaba, había una fuerte oposición vigente de defensa del cobre. Aún más, estuvo en el programa de la concertación la anulación de esta ley inconstitucional. Era parte del programa de la concertación. Y por otra parte, otra curiosidad, las transnacionales no se interesaron por venir a hacerse cargo del cobre chileno. ¿Por qué? Porque pensaron que efectivamente era tal la generosidad de ese precepto instalado por Vige y Piñera, que simplemente una vez que cayera la dictadura no iba a ser claro que cualquier privatización iba a ser revertida por el gobierno que sucediera la dictadura. Incluso hubo un artículo en el New York Times donde una especialista en minería señaló que este código minero entreguista era en realidad poco creíble. Era, textualmente dijeron, es demasiado bueno para ser verdad. En razón de eso, ¿no es cierto?, también, iniciado el gobierno de Elwin, se da la paradoja que no solo no se respeta lo establecido en el programa, sino que se va aún más lejos. Y se propone de manera subrepticia en la ley de IVA un artículo que cambia el sistema de tributación. Es decir, ya era un regalo lo que Vigi y Piñera habían establecido, pero no le pareció suficiente al gobierno de Elwin con ello y mejoraron, entre comillas, la situación para lograr que las compañías transnacionales se interesaran por venir a Chile. De manera que salió en la ley de IVA camuflada, no hubo medio ni político que hiciera referencia a esta situación y se cambió el sistema de renta presunta por renta efectiva. ¿Qué significa eso? La renta presunta
es pagar impuestos en función de las utilidades, de las ventas que realicen las compañías. La renta efectiva implica que pagan impuestos en función de las utilidades. Solamente para terminar, hacer referencia a que desde el año 90 hasta el año 2004, en Chile las compañías extranjeras extrajeron 25 millones de toneladas de cobre. Repito, 25 millones de toneladas de cobre. Y no pagaron un peso de impuestos. En virtud de este cambio en el sistema de tributación que estableció el dado que se las arreglaron mediante diferentes procedimientos oscuros para declarar pérdidas permanentemente y no pagar impuestos. Y encima, como todos sabemos, Chile no cobraba royalty. Es decir, no le entregaron al Estado absolutamente nada durante 14 años. Y que 14 años en los que extrayeron 25 millones de toneladas. Nadie puede creer que eso haya ocurrido, que no hayan tenido utilidades, pero ellos recurren a una serie de mecanismos bastante tortuosos, ingeniería contable le llaman, ¿no? Como los precios de transferencia, el abultamiento de costos, de créditos, de adquisiciones, de operaciones de ventas a futuro, etcétera. Yo quisiera solamente remarcar finalmente que hay una cosa que marcó el silencio propuesto por Edwin, y el rol que los medios han jugado, los medios de comunicación han jugado en este proceso. Medios que han ocultado deliberada y sistemáticamente esta verdadera tragedia de Chile, que es la privatización del cobre. Yo les voy a comentar solamente un hecho de los muchos que han acontecido. El caso del operador Dávila, quizás algunos se recuerden. Este señor, que era funcionario de Codelco, realizó operaciones de venta a futuro que le significaron pérdidas al Estado chileno por alrededor de 180 millones de dólares. Fue ampliamente publicitado, fue el gran escándalo, y el señor Dávila terminó preso, terminó en la cárcel. Pero durante el gobierno del señor Piñera, el señor Piñera puso a un zorro a cuidar las gallinas, puso de presidente de Codelco al señor Diego Hernández, un funcionario de las transnacionales, que opera a favor de las transnacionales y que quedó a cargo ni más ni menos que de la única empresa de propiedad del Estado. Este señor, durante su mandato, hubo pérdidas por 1.000 millones de dólares por operaciones de la misma naturaleza que llevaron al señor Dávila a la cárcel. Y este señor Hernández, obviamente no le pasó nada. Lo menciono para ver cómo operan los medios en el ocultamiento de este problema que tenemos con la privatización del cobre. Como en un caso, tratándose de un funcionario subalterno, no tuvieron empacho en aniquilarlo y hacerlo terminar en la cárcel, y cómo este otro personaje responsable de Codelco, prácticamente el público y ningún político denunció este enorme desfalco. Dejo ahí, Gustavo, por ahora mi intervención. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy didáctica tu exposición. Inicialmente, como es tradicional en estos foros, en este momento damos paso a las preguntas del público, pero por esta vez vamos a hacer una excepción, debido a que nuestra expositora Graciela Galarce seccionó su exposición en dos partes. Entonces ahora vamos por la segunda parte y final de Graciela Galarce, y después de eso le pediré a nuestro moderador Patricio Rivera que nos comparta las preguntas y saludos que han llegado al público. Por favor, Graciela, tienes la palabra.
¿Me escuchas? Aló. Tiene que prender el micrófono. Graciela, ¿puedes abrir tu micrófono? Lo tienes muteado. ¿Ahí? Aquí. Ahí sí. Ya. Me lo había cerrado allá. Ahí sí. Ya, desnacionalización. ¿Está bien? ¿Está bien ahora? Sí, muy bien. Te escuchamos muy bien. La segunda parte que yo había enunciado y que la voy a leer textualmente o desarrollar lo más cercano a lo que había desarrollado y que se complementa total y absolutamente con la anterior presentación de esta tarde. El tema es desnacionalización y renacionalización del cobre. La reforma constitucional que permitió la nacionalización del cobre señala categóricamente que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. En dictadura, para burlar lo anterior y también para burlar la aprobación hecha por el Congreso en el Pleno en 1971, nombraron a José Piñera ministro de Minería de Pinochet, quien afirmó que el cobre iba a dejar de tener valor. Por eso, Piñera afirmó que Chile debía explotar el cobre al máximo y en el menor tiempo posible. Dado que el Estado no puede tener nuevas empresas por la Constitución de Pinochet, debía incentivarse a las grandes mineras mundiales que podrían aumentar al máximo la producción y en el menor tiempo posible. Para esto, Piñera transformó la concesión, tal como lo señalaron anteriormente, de los recursos en concesión plena, que entrega en propiedad privada a los nuevos, pero conocidos, grandes y ricos yacimientos. Radomiro Tomic en los años 80 denunció los fundamentos de la concesión plena de Piñera. Señaló que la concesión plena fue una legislación tramitada y aprobada en secreto, basada en el presupuesto absoluta e irremediablemente erróneo de que el cobre sería un metal sin valor. Agregó, legislación inexistente en ninguna otra legislación minera en el mundo, en esa época. Concesión plena, señaló, sin plazo de término, irrevocable, inmodificable, oponible al Estado, y en caso de expropiación, el pago previo del valor comercial del yacimiento mismo. No solo de las inversiones, nótese, también del yacimiento que es nuestro, de los chilenos. Hay más. La concesión plena faculta al concesionario pleno para hacer lo que quiera, con los socios que quiera, cuando quiera y como quiera, con los derechos que ella le aseguran sobre el mineral que recibe gratuitamente. Continúa, puede venderla, arrendarla, aportarla, cederla, hipotecarla, transmitirla en herencia, etcétera, etcétera. De aquí en adelante, no será el Estado chileno, sino intereses foráneos, en larga medida competidores de Chile en todas las fases del proceso minero e industrial del cobre, quienes tendrán el poder decisorio, efectivo sobre la producción y comercialización del cobre chileno en el mercado mundial, señaló el Radomiro Tomic. Agregó, Codelco quedará arrinconada. Y se pregunta y nos pregunta todo. ¿Cómo negar que quien controla el cobre controla Chile? Ahí señaló, acaban de desnacionalizar las mayores y mejores reservas de cobre del mundo, basada en el presupuesto absoluta e irremediablemente erróneo. Voy a citar lo que ya se mencionó en la revista Hoy, Radomiro de septiembre de 1983, Radomiro Tomic escribió lo siguiente. Hace poco, The Washington Post, principal diario de la capital norteamericana, resumió así la opinión de una de las grandes transnacionales interesadas en el cobre chileno. Así se decía, no necesitamos estabilidad. La ley minera no puede asegurarla. It is too good to be true. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Radomiro Tomic dice, resumen magistral, ni podrían perdurar leyes tan contrarias al interés nacional y al movimiento de la historia. No puede garantizar la primera de todas las exigencias, estabilidad. No durarán en Chile. Más temprano que tarde, el cobre volverá a ser chileno, sentenció Radomiro Tomic. Estamos seguros que fue muy visionario. Las grandes inversiones extranjeras, sin embargo, no llegaron en dictadura.
Lo hicieron en los primeros años de la concertación. El 90% de las inversiones extranjeras en minería se realizaron en los primeros gobiernos de la concertación, 1990 a 2005, primeros años también de la... En 2007, las mineras extranjeras ya controlaban en torno al 70% de la producción chilena de cobre. Desde Chile se aumentó fuertemente la producción, especialmente de las empresas extranjeras, pasando de 1,6 millones de toneladas métricas en 1990 a cerca de 5 millones de toneladas métricas en 2003. Se provocó una sobreproducción mundial de cobre generada desde Chile. El incremento de la producción en Chile fue mayor que el incremento de las importaciones mundiales, es decir, de todos los países del mundo. El precio del cobre en el periodo 1996-2003 cayó en torno a los 80 centavos de dólar la libra promedio anual. El daño a Chile ha sido muy grande. La tributación total de las mineras extranjeras desde el año 1994 hasta 2019 asciende a 47.000 millones de dólares en 25 años. Ahora bien, si Chile hubiese vendido los 33 millones de toneladas de cobre producidas entre 1996 y 2003 a $2 por libra, hubiera obtenido 84.000 millones de dólares adicionales a la venta que ya efectuaron a 82 centavos. Ahora, si Chile hubiese vendido a $2.50 la libra de cobre, hubiera obtenido adicionalmente 121.000 millones de dólares. Las pérdidas para Chile han sido mayores a todos los impuestos pagados por las empresas extranjeras desde 1994 a 2019. En síntesis, en vez de los grandes beneficios anunciados y promovidos por las empresas, por los políticos y economistas, las inversiones extranjeras han sido perjudiciales para Chile en términos económicos. Además, se debe agregar todos los daños medioambientales de la tierra, el agua, el mar, el aire, enfermedades y otros. Codelco, en 2001 o 2002, reconoció la sobreproducción generada desde Chile. Codelco consiguió que algunas empresas extranjeras disminuyeran la producción. En tanto, Codelco formó un stock regulador de 200.000 toneladas que no vendió. Inmediatamente los precios comenzaron a subir, llegando en el año 2006 a 305 centavos de dólar la libra. Esto confirma que la sobreproducción creada por las empresas extranjeras a Chile y a Codelco. Y tanto como contrapartida, las empresas extranjeras han obtenido ganancias extraordinarias. El Banco Mundial estimó que en 10 años, del año 2005 al año 2014, la renta regalada por Chile en toda la minería, cobre, litio, acero, oro, molibdeno y otros subproductos, asciende a 375.000 millones de dólares, es decir, 37.000 millones de dólares anuales. Descontando las otras empresas y también descontando Codelco, Chile ha regalado a las grandes mineras mundiales de cobre 20.000 millones de dólares anuales. Lo anterior sería un regalo adicional a las ganancias normales, según lo informa el Banco Mundial. Esta renta regalada se calcula a un precio promedio de 309 centavos de dólar por libra. A $4 por libra, la renta regalada aumentaría a 28.000 millones de dólares anuales. El presupuesto del Estado para el año 2020, para el Ministerio de Salud, Educación y Vivienda, asciende a 29.000 millones de dólares. En salud, 13.000 millones, educación, 12.000 millones, y vivienda, 4.000 millones. Si Chile captara la renta regalada, podría aumentar al doble el presupuesto del Estado para estos tres ministerios. El precio del cobre al día viernes 9 de julio, es decir, de ayer, de 428 centavos la libra, y con un precio estimado por Codelco a futuro para los 2 y 3 años más, es de 400 centavos de dólar la libra. Además, los stocks mundiales son los más bajos en los últimos años. La demanda, en tanto, es creciente y no hay proyectos de aumento suficiente de la producción a nivel mundial. Las empresas mineras en Chile han promovido lobbies masivos. Anuncian haber realizado reuniones con varias autoridades de gobierno, con universidades y fundaciones. Financian programas de revisión.
de radios locales y nacionales y de otros medios de comunicación. Promueven y financian actividades artísticas con el objeto de lograr apoyos y limpiar la imagen. Al respecto, citamos afirmaciones del ex candidato de Renovación Nacional, Carlos Cantero, en la Comisión de Minería y Energía. Comillas. En relación a las vinculaciones de las empresas mineras con la sociedad civil en asuntos de responsabilidad social empresarial, RSE como sigla, licencia social, valor compartido y buena vecindad, se observa más bien un trabajo de tráfico de influencias y compra de conciencias, sin preocupación por la eficiencia social de estos esfuerzos, que es lo que ellos plantean. Cierre comillas. Tratan de callar a Chile diciendo que Chile puede perder el liderazgo mundial, asustados por lo que se está tanteando en el terreno actualmente. En realidad, el cobre chileno representa el 29% de la producción mundial, es cierto, ya lo señalamos, pero de los cuales el 20.5% corresponde a las grandes mineras extranjeras de Chile y solo un 8.5% a la producción de Codelco, que va en descenso. A pesar que China trata de regular el precio enviando al mercado parte de sus reservas, los analistas internacionales estiman que el precio será elevado. Incluso dan estimaciones de precios de $5 por libra o superiores a $5. Un informe publicado en Mercurio Inversiones del 24 de junio de 2021, hace un par de semanas, se titula Bank of America duda que China pueda bajar el precio del cobre en forma sostenida y lo estima en $6 para 2022. Cierre comillas. Varios estudios anuncian la nueva era del cobre. El informe de la desprestigiada institución internacional Eurasia ha llegado a la conclusión que se inicia una era del cobre y que la pandemia y las medidas antidaños ecológicos lo está acelerando. El reemplazo de la energía por energías renovables, la electromovilidad, ha hecho que todas las grandes industrias se orienten a modificaciones intensivas en el uso del cobre. Como conclusión, Chile necesita renacionalizar el cobre. No basta con un royalty. El principal fundamento de la desnacionalización se ha comprobado ha sido un engaño a Chile y a todos los chilenos. Chile debe administrar el sueldo de Chile y lograr la recuperación de todos los recursos naturales, los recursos comunes y todas las cosas que nos han sacado. Se ha dicho. Muchas gracias, Graciela. Después de estas intervenciones de Luis y Graciela, en realidad estamos atragantados. Creo que vamos a difundir el link que encierra la grabación en YouTube de este programa, porque creo que hay que escucharlo 2 o 3 veces y tomar notas y digerirlo y discutirlo y difundirlo, porque esto es lo más patriótico que se puede hacer hoy día en nuestro país. Le ofrezco la palabra a mi amigo moderador Patricio Rivera para que él nos haga saber las preguntas del respetable público. Adelante, Patricio. Primero que nada, un gran saludo por las exposiciones hechas por Graciela. Saludar también Shemaifashi, Tovaraushul, Domnul Luis Borges Díaz Borges, din Rumanía, București, la Rumanía. București, de auscultat. Bueno, estos loquitos tienen que decir que estuvieron juntos en el exilio en Rumanía y en la cárcel, pero se nos va a ir el programa con tanto compadrazgo acá. Me sumo que yo estuve en la misma celda con Patricio. Claro, y yo fui vecino de la celda de David Silverman y lo vimos cuando lo sacaron de la penitenciaría. Estaba haciendo deporte junto con nosotros y salió con zapatillas, pantalones cortos, y de ahí nunca más lo vimos. Y esto fue en el año 74. De ahí desapareció David Silverman. Bueno, a mí me tocó, tuve la suerte del año 71 egresar de la Escuela de Minas de La Serena,
como ingeniero de ejecución de minas y trabajar en ENAMI. Me tocó asistir, por supuesto, a este gran evento de la nacionalización del cobre del día 11 de julio de 1971. Con emoción recuerdo esos instantes, por supuesto, la algarabía del pueblo chileno en las calles por este evento, y después, años después, de todo lo que ha sucedido con este gran saqueo, a lo cual se suman sumas siderales, cifras siderales, del robo del cobre, del saqueo del cobre en este país. Bueno, en tanto que las cifras que han dado ustedes son enormes, se podrían construir no sé cuántos hospitales, escuelas, la educación sería gratis para mucha gente, la salud igual, de calidad además. Entonces, cuando sabemos de que el 51% sale como concentrado de cobre, y hay un 49% que salen en colpas, en gigantes, y donde ha incluido al interior de cada concentrado, de cada colpa, va incluido el oro, el molibdeno, la plata y otros minerales. Entonces imagínense todos cuánto dinero o cuántos miles de millones de dólares han salido del país, no solamente lo que sale a la vista nuestra y que han salido sin control de royalty ni impuestos, porque en general las compañías se declaran en pérdida y por eso no declaran impuestos. Entonces hay preguntas que vienen desde el público y entre ellos de Patrick Alucema desde Ontario o Toronto, creo que es, de Canadá, y dice, esta es una pregunta para los dos, ¿cuáles serían los tratados internacionales que afectarían a las concesiones de explotación del cobre? La palabra concesión es de suma importancia jurídica. La otra pregunta, ¿cuál es el royalty y qué diferencia tiene con el actual sistema de pago según ganancias? Ricardo Ávila nos saluda también y hace una pregunta. ¿Habría peligro de que si recuperaríamos el cobre, las mineras que lo explotan promuevan un boicot a nuestro país y que nos hunda económicamente? Esa es otra pregunta. Indiferentemente a Luis o a Nelly, para dar una respuesta. Además, recibimos el saludo de Nelly Cárcamo desde Osorno, y saludando a Graciela y Luis y felicitaciones por la gran exposición que han hecho. También tuvimos un saludo de Olga Yaitul Paredes, no sé si es familiar pero saluda, digamos, este programa, gracias a las palabras que se hicieron al inicio, tanto lo de Gustavo como lo que yo mencioné con respecto a la muerte del Huaychafe, Pablo Marchán, eso es. Bueno, esas son las preguntas y les dejo a ustedes la palabra. Cualquiera de los gracias, dos. Gracias, Patricio. Dejo a la palabra a Luis Díaz para que conteste primero y después a Graciela. Adelante, Luis. Bueno, yo voy a contestar respecto del royalty, de los peligros, supuestos peligros que correrían. Bueno, el royalty es una situación diferente del impuesto en el sentido siguiente. El royalty tiene el nacimiento de los romanos. Ya en el Imperio Romano y posteriormente, históricamente, siempre los estados fueron dueños del subsuelo, de los recursos naturales que son epuizables, que se terminan, digamos, ¿no? Entonces, históricamente siempre se ha cobrado un royalty, se llama royalty, viene de royal del rey,
era el rey o el estado respectivo el que cobraba por la extracción de un mineral, como es el caso del cobre. Es decir, no tiene que ver con impuestos a las utilidades, por ejemplo, o al total de las ventas. Tiene que ver con que si se sacan 100 toneladas de cobre, se tiene que pagar un derecho por esa extracción. Ahora, si la empresa además tiene utilidades en el proceso productivo, se le puede aplicar un impuesto a las utilidades, ¿no? De ahí que hay un engaño también con el inefable señor Lago, ¿no? Que fue un bluff que hizo, que habló de royalty, cuando en realidad lo que él propuso en su tiempo es un pseudo royalty, es en realidad un impuesto específico a las utilidades. Y por tanto yo hacen y lo que la gente ignora, entre las muchas cosas que la prensa se encarga de tergiversar y de ocultar, es que el señor Lagos, si bien propuso un royalty que no fue aprobado por la Cámara, sin embargo, el royalty, el supuesto royalty del 3% de un impuesto específico a las utilidades, fue aplicado. Pero en cambio, en la misma ley, y aquí hay otro motivo para que los chilenos se suban por las paredes, en la misma ley se bajó el impuesto de la renta de las empresas de 42% a 35%. Eso significa que se le aplicó un 3% de supuesto royalty y al mismo tiempo se le rebajó 7%. Es decir, ganaron un 4% menos. Es una cuestión absolutamente escandalosa, pero no hubo ninguna mención, ¿no es cierto?, en la prensa de que se tratara de algo discutible, digamos, ¿no? Pero que revela hasta qué punto estas empresas transnacionales son tan corruptoras y tan digo, como para obtener siempre más ventajas que las que le corresponden. Ahora, respecto del tema de los peligros de la renacionalización. Bueno, yo en lo personal pienso que los peligros a que Chile estaría sometido serían mucho menores a los que ocurrieron en el tiempo de la Unión Popular. Bien sabemos que, por ejemplo, los norteamericanos sacaron al mercado para hacer caer el precio del cobre sus reservas estratégicas de cobre en aquellos años. Una de las cosas que hicieron y que también se desconoce mucho, pero que efectivamente ocurrió. El tema es que hoy día, en nuestros días, hay que tener presente que ya nuestro cobre no va a las potencias occidentales, Europa, Japón y Estados Unidos. El 50% de lo que exporta Chile hoy día va a China. Eso significa que tenemos un área de ventas muy diferente de lo que ocurría en el año 73, ¿no? Eso da algunas ventajas, evidentemente. Lo segundo es que, bueno, tomemos el ejemplo de Bolivia. Bolivia, ¿no es cierto?, un país y un pueblo al que algunos compatriotas miran con algún desdén, tuvieron bastante más pantalones que los chilenos, ¿no es cierto?, y nacionalizaron las empresas extranjeras, o les cobraron mayores impuestos. Bolivia se transformó en el país con la más alta tasa de crecimiento de América Latina, felicitada por el Banco Mundial. Y claro, los riesgos siempre existen, todos sabemos que hubo un golpe de Estado, pero los pueblos maduran y también tienen la fuerza como para sobreponerse a las dificultades. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta respecto del tema de los peligros. En segundo, tal vez habría que también, se hace mucha cuestión del tema de Venezuela, por ejemplo. La diferencia fundamental con Venezuela es que Venezuela producía, ahora produce menos con el boicot, el 5% del petróleo que se produce a nivel mundial. Pero Chile
ya las cifras han dado, es decir, el peso que Chile tiene en el comercio mundial de cobre le da también una fuerza excepcional para poder imponer sus posiciones en el mercado del cobre. Fue muy fácil boicotear a un país como Venezuela, ¿no es cierto?, hacerle caer su producción petrolera, porque además Venezuela financiaba a su Estado con un 90% con el petróleo, que no es el caso de Chile. De manera que comparar situaciones como la de Venezuela con Chile, por ejemplo, carece absolutamente de sentido. Eso, Gustavo. Gracias, Luis. Muy completa tu respuesta. Estamos ya más o menos en el rango de los tiempos que habíamos calculado. Y para terminar las preguntas, le ofrezco la palabra a Graciela para que responda y con eso entramos a una ronda final de despedida. Graciela, por favor, acuérdate de abrir tu micrófono. ¿No te lo acuerdo? Ahí está abierto. Ya, sí, te escuchamos muy bien. Ya, muy bien. Mira, en primer lugar, los TLC que se afectarían serían Canadá y Estados Unidos, para que puedan y deben ser modificados. Porque incluso el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos se habla de tratados de libre comercio, pero en el fondo son tratados de libre inversión, de libres inversiones, están camuflados, son gatos por liebre. Entonces habría que entrar a ver los tratados de libre comercio Canadá y Estados Unidos. También aquí hay un tema importante que ya lo mencionó Luis, de que en los 70 teníamos éramos mercado cautivo de Estados Unidos, teníamos un abanico tanto de importaciones como exportaciones muy dependiente de Estados Unidos. Este espectro internacional mundial de comercio de Chile, tal como lo señalaba, ha cambiado total y absolutamente. China es el principal comprador, nuestro principal cliente en el cobre. Eso ya es una situación que marca una diferencia sustancial. Ahora, es solo de comercio, no es solo de comercio los tratados de libre comercio, son de inversiones, y ahí es donde hay que hincarle el diente, porque están disfrazados, están gatos por liebre. Es ahí donde hay que entrar en esos dos tratados de libre comercio que son los más duros, los que más nos han vendido gatos por liebre y que los que más han sido alardeados y felicitados por nuestras autoridades porque están negociando con los grandes. Y eso es una forma de inmiscuirse, de dominar nuestro comercio y nuestro país a través de los tratados de libre comercio. Ahora, la demanda de Chile, digamos, es internacional, como lo decía, y eso no afectaría tanto. Ahora, yo coincido con lo que señalaba Luis en relación al caso de Bolivia. Bolivia, y en ese sentido nosotros también hemos tenido la oportunidad de estar en Bolivia, analizar el caso de Bolivia, y realmente ha sido un ejemplo a seguir. Un Estado plurinacional, un Estado que se la jugó por, digamos, a la inversión extranjera, les gusta, sexual, con las condiciones que les ponemos, o toman nuestras condiciones o se van. Así de simple. Y finalmente se quedaron. El susto no es tanto la arrogancia, no es tanta yo creo que ahí hay que jugarse y dejar también que nuestras propias autoridades, la burguesía nacional y los intereses nacionales corruptos tomen, digamos, seamos capaces de tomar, que el pueblo tome conciencia y exija que se hagan respetar nuestros derechos. Tal como dice la Resolución de Naciones Unidas de 1803, los recursos naturales de los países son de los países y para el bienestar de los países. También hay que buscar las resoluciones y los apoyos y acuerdos internacionales. Esa es una beta que no ha sido suficientemente explorada y creo que es por ahí donde también deberíamos investigar. No tengo mayor conciencia, pero creo que es un argumento que deberíamos buscar, así como se buscan los argumentos del derecho internacional y recursos humanos, también tenemos algunos argumentos que deberíamos buscar. Ahora, el rollo actual es a las utilidades. Las utilidades, todos sabemos que las utilidades son ingresos menos costos. Los costos, cuando suben los precios, suben los costos. Cuando suben los precios del cobre, los costos suben en forma extraordinaria. Entra depreciación acelerada, costos invisibles, todos los costos aumentan en forma escandalosa.
debería haber en estas instancias una auditoría a las empresas extranjeras que pudieran entregar información de cómo disfrazan y mueven sus informes, sus balances. Porque ahí, digamos, cuando se habla del royalty a las utilidades, es muy fácil hay incluso cursos en las universidades de manejo de las contabilidades para disfrazarlas y disminuir las utilidades, aumentando los costos con diferentes argucias y argumentos. Pago de indemnización, pago amortizaciones a sus propios bancos, pago del transporte de naviero que son ellos mismos. Entonces, ese es un punto que hay que atacar también. El royalty, por eso no es conveniente, hay que buscar la renacionalización y lo más importante, no necesariamente tiene que ser una renacionalización total, puede pensarse en una renacionalización parcial, porque una renacionalización total espantaría, pero lo más importante es que el Estado pueda tener parte en la administración directa de todas las empresas extranjeras, porque hasta ahora Cochilco, por ejemplo, que es el que tiene la obligación y el deber de mantener la información sobre Codelco, no tiene ninguna autoridad para ver y fiscalizar a las empresas extranjeras. Funcionan como ellos quieren, a la hora que quieren y como pueden, y además hemos visto que en años anteriores, cuando el Servicio de Impuestos Internos intentó hacer alguna investigación, recursos extraños, políticos se movieron cuando estaba a punto de ser investigado lo que estaba pasando. Aquí hay una corrupción a todo nivel, y tal como le dijo Radomiro Tomic, quien controla el cobre, controla Chile. Se han inmiscuido transversalmente en todas nuestras instituciones, y tal como lo señala el propio ex parlamentario de Renovación Nacional, hay una compra de conciencias y una corrupción transversal. Es necesario una auditoría a las empresas extranjeras que no pueden actuar libre e impunemente. Creo que con eso, la depreciación acelerada y todo eso ya son temas aparte. Pero creo que estamos en una situación muy importante, muy especial, y lo más importante ahora, y creo que el pueblo chileno está tomando conciencia, y así lo revela, digamos, nuestra formación actualmente, y que tenemos la gloria y la satisfacción de tener a Elisa Loncón en el mismo lugar donde se firmó la nacionalización del cobre hace 50 años. Eso sería. Muchas el pueblo gracias. Puede mandar. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en la etapa de cierre de nuestro evento. Ya llevamos 1 hora 15 minutos. Ha sido muy enriquecedor, y para que puedan despedirse nuestros invitados, les ofrezco un mensaje final libre de toda pregunta para que se refieran a nuestros hermanas y hermanos de todos los continentes que nos están viendo y escuchando hoy. Le ofrezco entonces un saludo final a Luis Díaz y finalmente a Graciela. Adelante, Luis. Bien, mira, volviendo al tema de la renacionalización, esto puede ser también materia de un proceso. Y pueden haber otros mecanismos a través de los cuales también Chile pueda tener un control estricto sobre las transnacionales. Podría pensarse en un estanco del cobre, por ejemplo. Es decir, que no sean las transnacionales las que vendan el cobre, sino que lo entreguen al Estado chileno, y el Estado chileno comercializa y maneja los volúmenes de producción y los precios. Tenemos una situación prácticamente monopólica en el mundo que no aprovechamos. Y el control estricto de la producción del mineral que sale con oro, plata y molibdeno, y etcétera, etcétera, y que no hay ningún control sobre ello. La exigencia de niveles de elaboración, que no se lleven el ripio del cobre, que elaboren en Chile. Es decir, hay otros mecanismos, y puede ser un proceso más complejo que una simple estatización definitiva de toda la empresa. Y finalmente, yo quisiera hacer mención de este tema en relación con la nueva Constitución. Es decir, la nueva Constitución es una promesa de que los chilenos tengamos por fin un Estado donde los derechos mínimos de existencia sean materia constitucional. El derecho a la salud, a la vivienda, el derecho al trabajo incluso. Pero
la Constitución, para que cumpla con sus objetivos, no basta con una inscripción en un papel. Es imprescindible que la nueva Constitución vaya acompañada de la renacionalización del cobre, porque la inmensa cantidad de recursos que implica poner en aplicación una Constitución de derechos no puede ser cumplido esos derechos si es que no se tienen los recursos. Y los recursos a los que Chile puede echar mano no son estas pequeñas cosas del impuesto a los ricos, del royalty, no. Son los recursos que están en el cobre por la naturaleza de ser una riqueza absolutamente excepcional y la única que puede en realidad satisfacer esas necesidades. Un ejemplo, un tren de alta velocidad, entre comillas, de 200 kilómetros por hora nomás, costaría 10.000 millones de dólares. Si hablamos de 200.000 millones, de 300.000 millones que se han llegado ahora en las empresas transnacionales, es una bicoca. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, a los profesores reclamar por la famosa deuda histórica, uno dice, pero ¿cuándo los profesores se ponen en campaña por la renacionalización del cobre para que en definitiva, ¿no es cierto?, en definitiva le paguen esa deuda, que es un albaricoque frente a al monumental saqueo del que somos víctimas. Finalmente, agradecer esta oportunidad, obviamente, porque, como todos sabemos, los medios no son precisamente los que más se preocupan, digamos, de este que es el principal problema de la economía y la política chilena. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tus palabras, y le ofrezco la palabra a Graciela para que se despida. Ya tengo, ahí estoy con micrófono. Okay. Bueno, yo ya señalé de que una de las principales situaciones que nosotros debemos enfrentar como pueblo, en primer lugar, es la toma de conciencia. Tal como lo decía Salvador Allende, si el pueblo no toma conciencia y se hace parte, es difícil avanzar. Cuando se estableció esta bola de nieve que fue creciendo, estamos en una situación de que debemos crear conciencia, difundir lo que estamos trabajando y las cantidades y las informaciones que hemos entregado en este conversatorio, Luis y yo y Gustavo mismo, todos. Entonces, esta es una tarea que tenemos por delante. En Chile ha sido suprimida la educación cívica. Los chilenos vivimos como pajaritos sin saber solamente nuestros deberes, pero no nuestras obligaciones. También se suprimió la historia. Un pueblo sin historia no puede tener una base para crear un futuro. Todo lo que aquí estamos viendo, estamos retomando es historia que nuestras nuevas generaciones no conocen, desconocen totalmente. Muchos están felices que subió el precio del cobre y no tienen idea de que el cobre ya no es chileno. Esas son cosas que, una ignorancia total. Es un trabajo importante que tenemos. Lo importante ahora que yo señalaba, muy importante, es la auditoría a las empresas extranjeras. No puede ser ya Luis señalaba una alternativa. Pensamos que, por ejemplo, la Universidad de Chile debería ser parte de una auditoría neutral, porque en estos momentos vemos que las auditorías y las situaciones que piden, digamos, se piden auditorías a ellos mismos, a gente de ellos mismos, no tiene sentido. Hay que buscar auditorías y buscar gentes que sean capaces, y los ciudadanos, Consejo del Pueblo, que podamos saber porque además los recursos son nuestros, es nuestra soberanía. El agua, ¿cómo es posible que el agua tengamos que pagar por el agua que es nuestra? Falta que paguemos por el aire. Entonces, la conciencia que tenemos que tener y rescatar nuestros recursos naturales, el cobre, el agua y todos los recursos comunes. Somos ricos, un país rico, que estamos en una situación compleja y somos ricos y nos sentados en un pozo de dinero y pasándolo mal. Entonces, es importante la conciencia y la participación, y creo que deberíamos hacer llegar, y creo que Gustavo así lo planteó, los resultados y lo que aquí se acuerde a la convención para que se haga presente, se tome conciencia. Hay toda una camada de 155 personas muy inquietas que quieren saber y que están dispuestos a jugársela como fue hace 50 años. Eso sería en grandes rasgos. Muchas gracias, Graciela.
Estamos en la etapa final de este evento. Quiero agradecer a Patricio Rivera por su apoyo en la moderación, a Jaime Parra, a la Comisión de Comunicaciones del Movimiento de la Asamblea Constituyente, por cierto, a Luis Díaz y a Graciela Galarce por sus excelentes exposiciones, y a los canales de Facebook que ayudaron a transmitir este programa, el MOV Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Capacitación Ciudadana y Cabildo Maucho. Permítanme recordar que en el programa de hoy Patricio hizo un sentido homenaje al Huaychafe Pablo Marchán Gutiérrez, asesinado en Carahue, como parte de este plan que instaló la CIA en Chile a petición del ministro del Interior, don Edmundo Pérez Lloma, ya hace varios años, y que ha significado una y otra violación de los derechos humanos, asesinatos, abusos con las poblaciones de mapuche de toda esa región. Y también nuestro saludo a la familia de Luisa Toledo, que sin duda siente el dolor de su partida, pero el orgullo de haber sido parte del entorno de una mujer maravillosa, patriota como el que más. En lo que a nosotros respecta, creo que hemos aprendido mucho en esta reunión. Yo creo que en pocos minutos más tendremos el link para acceder a todo este foro vía YouTube, de manera que pueden comunicarse con el MOV Asamblea Constituyente. Nosotros lo podemos enviar por nuestras redes, ayúdennos a difundirlo, y una vez que ya lo vean por segunda vez y por tercera vez, porque estas cifras no se quedan metidas en la cabeza fácilmente, hay que repetirlas, hay que anotarlas, hay que comparar. No es tomarse un vaso de agua, saber que son 60.000 millones de dólares, ¿no? Si a esos 60.000, o sea, 60.000 multiplicados con 6 ceros además, lo multiplica por 780 pesos, que es el precio del dólar, le da una cifra más o menos de 18 dígitos. ¿Quién puede leer una cifra de 15 o 18 dígitos? Tendría que ser matemáticos, especialistas como Graciela Galarce y Orlando Caputo, que son los que más saben en Chile de cobre, los que más han investigado. Es decir, nosotros los simples mortales tenemos que ver la manera de decir estas cosas de una manera muy directa. Por ejemplo, los 3,10% que fueron girados de los fondos de los trabajadores de la AFP para enfrentar la pandemia suman más o menos esta cifra, que es la que se llevan en un año sin pagar impuestos estas empresas transnacionales, que no solo se llevan cobre, se llevan oro, se llevan litio, se llevan molibdeno, se llevan plata, etcétera, etcétera. De manera que hay una necesidad de traducirla, estas dimensiones, estas macro estadísticas, en mecanismos de mayor comprensión de nuestro público, y sobre todo recordar que la Convención Constitucional que está en marcha en este momento, por expreso mandato de la ley, no puede tocar los tratados internacionales. Y si no se pueden tratar los tratados internacionales, no se pueden revisar, por lo tanto, los tratados de libre comercio, y por lo tanto no se puede cambiarle la regla de juego a las empresas que hoy día controlan nuestro cobre, nuestro oro, nuestro litio, etc. Es decir, el modelo se puso en guardia al convocar a la convención, porque había una presión social enorme, pero se protegió de que la presión social no significara quitarle a las empresas extranjeras esta enorme riqueza que es de todas y de todos los chilenos. En este sentido, esta es una lucha contra la desinformación, contra la censura, porque lo que hay es censura. Los editores de los medios de comunicación censuran antes de salir al aire todo lo que tenga que ver con el cobre. El secretismo, voy a hacer por pura curiosidad nomás, ¿cuántos de los aquí presentes que están escuchando este programa saben el nombre de los gerentes de las empresas transnacionales que se roban nuestro cobre? ¿Cuántos sabemos los sueldos que ganan? ¿Sabemos cuánto gana cada uno de esos gerentes?
sobre 60 millones, 90 millones de pesos mensuales. ¿Por qué? Porque tenerlos así de encebados, ellos pueden aceptar entonces todo este robo masivo que hay. Y a eso agreguémosle la corrupción que hay en Codelco. Codelco, como una empresa autónoma, no puede ser investigado por los diputados y los senadores, no hay fiscalización de la Contraloría. El pueblo chileno no puede saber cómo se hacen estas operaciones a futuro y estas triquiñuelas con las cuales ellos se llevan, aparte del robo legal que les permite la ley, ¿no?, que es inconstitucional, como lo dijo muy bien Luis Díaz, toda esta manera de hacer operaciones mediante las cuales se corrompen a ministros, a jefes de Estado, a periodistas, a jueces y lamentablemente a partidos políticos. Y esto lo digo con énfasis porque la mayoría de los partidos políticos que han gobernado en Chile estos 30 años tienen acuerdos de sus congresos, ¿no? De sus congresos de recuperar el cobre, tienen acuerdos de sus congresos de llamar a asamblea constituyente. Sin embargo, han hecho todo lo contrario. Han desnacionalizado el cobre, ¿no?, y han impedido que Chile tenga una asamblea constituyente, metiéndonos en este zapato chino que es la Convención Constitucional, en la cual no somos soberanos porque no podemos decidir sobre los tratados internacionales y una serie de otras de cortapisas que establece la ley 21.200. ¿Por qué ocurre esto? Porque esconden la ley. Así como nos esconden hoy día la cifra del cobre, esconden la ley 21.200 y no podemos, en la mayoría de los chilenos todavía no sabe todas las limitaciones que tienen los 155 miembros de la convención, pero cuando se vaya sabiendo, cuando avancen los debates y quede claro que no se puede hacer esto, que no se puede hacer esto otro, que el presidente puede hacer lo que quiere como presidente, que la Cámara de Diputados, el Senado pueden seguir sacando leyes hasta el último día de su mandato, que los tribunales de justicia pueden seguir cometiendo injusticias por doquier, cuando quede claro que esta convención es una convención constitucional y no es una asamblea constituyente, allí deberá nuevamente emerger el poder constituyente originario, gracias al cual Allende pudo llegar al Parlamento y lograr que la unanimidad de todos los diputados de derecha, de centro y de izquierda, de todas las ideologías, aprobaran esta gran obra histórica que será recordada por los siglos de los siglos, como lo más importante que se ha hecho después de nuestra independencia. Por eso Allende hablaba que recuperar el cobre es nuestra segunda independencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Parece que estuviste todo el tiempo ahí en pantalla, ¿no? Jaime, ¿ya salimos ya? Bien. Hasta luego, compañero. Hasta la próxima. Adiós, Luis, muchas gracias. Y a seguir montado en el macho. Sí. Jaime, muchas gracias, Jaime, que se